Después del diluvio, Dios les había dicho que se esparcieran por toda la tierra. Pero en un momento dado, ellos decidieron hacer una torre, hacer un nombre que fueran reconocidos. Y bueno, eso trajo como consecuencia, número uno, desobedecer a lo que Dios les había dicho. Pero sobre todo la consecuencia fue la gran confusión que experimentaron. Porque a partir de ahí es que hay las diferentes lenguas o lenguajes o idiomas. Este retrato de la Torre de Babel nos recuerda cuán inútil es la sabiduría humana cuando la comparamos con la sabiduría divina. Y hemos dicho que cuando hablamos de la sabiduría divina, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la moral, estamos hablando de principios que nos permiten vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La iglesia de Corintio se había distinguido por haber permitido que todas las ideas que el mundo tenía penetraran a la iglesia local. De ahí que vivían en inmoralidad sexual, de ahí que tomaban la Santa Cena como si fuera cualquier cosa, de ahí que había envidias, corajes, contiendas, divisiones, había problemas entre los matrimonios, había un uso desmedido de los dones del Espíritu Santo. Es decir, todos los problemas que nosotros nos pudiéramos imaginar existían en la iglesia de Corinto a consecuencia de permitir que las ideas del mundo estuvieran dentro de la iglesia local. De ahí la importancia para nosotros el día de hoy de entender que la iglesia debe de ser o debe de funcionar de acuerdo a lo que Dios dice que debe de funcionar. Los problemas que tenemos entre nosotros es porque no utilizamos lo que Dios dice. Los problemas que tenemos entre matrimonios es porque no hacemos lo que Dios nos dice. Cada vez que nosotros nos encontramos en problemas, debemos de preguntarnos si estamos usando las ideas del mundo o las ideas de Dios. Es más común cada día darnos cuenta de matrimonios que se derrumban porque están aplicando los principios del mundo. El sé tú primero, el tú te lo mereces. Y cada día es más común eso. Cada día estas ideas nuevas que están en nuestra sociedad penetran el corazón de las personas que están dentro de la iglesia. Y como ahorita decía Areli, estamos tan expuestos a ellas, ese tipo de ideas, en las películas, en las series, en las redes sociales, que le abrimos, ¿verdad?, nuestra mente y nuestro corazón y nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y es cuando después decimos, ¿pero qué no eran cristianos? ¿Cómo es que se encuentran viviendo de esta forma? ¿Por qué se tratan así? ¿Por qué hay matrimonios que se ven como si fueran enemigos? ¿Por qué hay familias que no tienen un orden donde Dios no es lo primero? ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso sucede porque los cristianos permiten que las ideas del mundo rijan sus vidas. Esto se los doy de contexto para que entendamos por qué era tan importante para Pablo estar corrigiendo estas ideas que los corintios tenían, porque usaban la libertad que tenían en Cristo para pasar por encima de las debilidades de las demás personas de la misma iglesia. Y ellos decían, bueno, todo es permitido, no hay ningún problema, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo edifica. Entonces eso nos muestra, nos compara cuán diferente piensa el mundo de cómo piensa Dios. Ok, habiendo dicho eso, vamos a leer juntos 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sin embargo, está conectando la idea del versículo 4 y 5 y está llevándolo a lo que va a comenzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho, ¿saben qué? Yo no voy con ustedes o no fui con ustedes con palabras persuasivas para que la fe de ustedes no descansara en el ser humano, sino que fui con las palabras, con el mensaje de salvación. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce a los hombres? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién, dice, conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Como les decía, ¿verdad? Pablo ha venido contrastando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Cuando hablamos de principios como la salvación, como qué va a pasar después de este mundo terrenal, cuando hablamos de lo que es correcto y no es correcto, siempre tenemos que ir a lo que Dios ha dicho. Siempre tenemos que recurrir a la palabra para estar seguros que lo que nosotros estamos edificando tiene un cimiento firme. Y ahora Pablo va a desglosar la revelación de la sabiduría de Dios en 3 puntos, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El primer punto es la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría, es decir, ¿de dónde viene esta sabiduría que Pablo les ha venido diciendo? Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo lo que está diciendo aquí es, hablamos sabiduría entre la gente que ha nacido de nuevo. ¿Te has dado cuenta que nosotros como cristianos, cuando hablamos entre nosotros, nos podemos entender mejor que con personas de nuestra propia sangre que no están en Cristo? Porque el Espíritu de Dios nos ayuda a expresar verdades que en el otro corazón son recibidos porque tienen la sabiduría divina. Entonces, cuando él dice que han alcanzado madurez, esta palabra madurez tiene que ver con personas que han nacido de nuevo. Y es una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, Pablo ha venido argumentando una y otra vez que el mundo no ha podido recibir esta sabiduría porque para él es locura. Pablo ahora va a decirles en 3 puntos por qué es tan complicado para el ser humano entender que la fuente de la sabiduría es Dios. En el versículo 7 dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, esta sabiduría que nosotros tenemos como cristianos es secreta. Esta palabra misterio se refiere normalmente a algo que anteriormente estuvo oculto en Dios de todos los ojos humanos, pero que ahora ha sido revelada en la historia por medio de Cristo. Recordemos que obviamente el Antiguo Testamento apuntaba hacia la venida de un Salvador. Cuando Pablo llega con los corintios y en medio de tantas ideas, de tantas filosofías, él les dice, miren, hay un Salvador que ha pagado por sus pecados. Era algo que estaba oculto para ellos, era algo que era secreto para ellos, era algo que no habían escuchado. Entonces, había estado de esa forma porque Dios lo había designado así. Luego dice, la sabiduría oculta. Cuando hablamos de oculto, esta palabra está en tiempo perfecto.
Entonces, indica que es una sabiduría que ha estado oculta en Dios desde la eternidad hasta el momento de ahora en que Dios ha decidido revelarlo. ¿Y a quién se lo ha revelado Dios? Fíjate cómo dice Mateo 11:25, por favor. Mateo 11:25. Si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Celular no es Biblia, ¿eh? Celular es celular. Dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, dice, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Jesús estaba dando esta oración diciendo, aquella gente que se cree sabia, Dios esconde la sabiduría de ellos. Es cada vez más frecuente escuchar a personas que creen saber cómo es Dios. Y tú los escuchas decir, no, mira, yo creo en un Dios que no se puede enojar por esto o por aquello. Yo no creo en un Dios que mandaría a sus hijos al infierno. Pues, ¿qué Dios haría eso? Ellos tienen sus ideas, pero no tienen la fuente de sabiduría que es la palabra de Dios. Si vamos a escuchar una idea, necesitamos saber cuál es la fuente. O sea, ¿de dónde salió esa idea? ¿De dónde salió la idea de estos últimos tiempos que la mujer debe de ocupar el lugar que Dios le entregó al hombre? ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? Porque el ser humano está agarrando ideas del mundo y las quiere comenzar a aplicar a su vida de familia y a la vida de la iglesia. Entonces, bueno, Pablo está diciendo aquí, miren, la fuente de sabiduría que yo les voy a dar es Dios. Esta sabiduría ha sido secreta, ha sido oculta, pero hay una tercera característica que es para nuestra gloria. En Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La razón por la cual nosotros como cristianos tenemos esperanza en este mundo que se está despedazando solo es porque vamos a ser un día glorificados. Un día vamos a estar con Dios para siempre. Esta sabiduría que el mundo no quiere aceptar, que no puede aceptar, es la que a nosotros nos permite tener esperanza para cuando no estemos aquí en la tierra. Es la que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones, aun cuando vemos que el mundo se está desbaratando. Ahora, con estas nuevas ideas que han surgido últimamente, vemos cómo las familias que se están destruyendo, cómo la tasa de natalidad se está viniendo abajo, cómo la gente, después de haber escuchado alguna idea que es apelante a sus sentidos, dicen, ok, yo lo voy a aceptar. Por eso es que la gente ya no se quiere casar, no quieren un compromiso, no quieren tener una familia. ¿De dónde salió esa idea? ¿Cuál es la raíz de esa idea? Todo eso son ideas del ser humano. Y por eso te daba de ejemplo la Torre de Babel. Porque en eso es un ejemplo claro de cómo el ser humano escucha lo que Dios le dice, pero hace exactamente lo contrario. Ahora, una cuarta característica de esta sabiduría es que es inalcanzable para el ser humano. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando hablamos de los príncipes, estamos hablando de los gobernantes, de los líderes. Dice, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es decir, esta sabiduría que Jesús vino, vivió una vida perfecta, pagó por los pecados de la humanidad entera, es inalcanzable para el ser humano. Por eso es que tú le puedes compartir a tu familiar y que te dice, qué locura. O te dicen que no, sí, después. ¿Por qué? Porque no tiene un valor para ellos, porque es inalcanzable, porque no le dan importancia. Y entonces ellos aceptan ideas de todos menos de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando veo personas en los semáforos o en los altos cantando canciones
que digo yo, ¿cómo pueden estar cantando eso? ¿Qué canción tan, o sea, qué música tan fea? Pero todo eso son ideas del mundo. Por eso es que cada vez el mundo está más corrompido, porque está aceptando ideas que antes eran una locura, ideas que antes eran imposibles de aceptar. Las personas, ¿verdad? Antes, por ejemplo, se casaban, tenían un solo novio, se casaban de blanco y corona, y eso tenía un significado de pureza. Ahora tú dices eso a una mujer, es una locura para ellos. Si tú les dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Mira, el domingo, el día que yo me tengo, pues el día que tenemos de descanso, yo me levanto temprano para ir a la iglesia, ¿qué te dicen? ¿Es una locura? El domingo es para descansar, es para ver fútbol, es para estar a gusto, flojeando. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios cuál es la fuente de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque si yo voy a entregar mi vida, si yo voy a vivir con principios, yo necesito saber de dónde salió eso. No sé si les ha pasado, pero hay familias que son familias disfuncionales, que nadie se lleva bien con nadie, que no hay un respeto, que no hay un amor, que no hay una unidad. Y si tú reflexionas acerca de ello, es porque han aceptado ciertas ideas. Ideas que dices tú, ¿cómo pueden pensar así? O a lo mejor tú te acuerdas de cómo eras tú antes y las ideas que regían tu vida. Yo a veces me acuerdo, pues las cosas que yo hacía, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde agarré eso? Bueno, alguien te lo dice, alguien te lo cuenta, tú lo aceptas. Entonces, bueno, Pablo está diciendo entonces que esta sabiduría es una sabiduría que es secreta, que es oculta, que es inalcanzable también y que tiene como propósito nuestra glorificación. Primera de Timoteo 1:12, hablando Pablo de este punto de que es inalcanzable, Pablo aquí está contando un poco de su testimonio. Y dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo está recordando cuando él era un perseguidor de la iglesia. Dice en el versículo 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo que hice, porque lo hice por ignorancia y en mi incredulidad. Pablo estaba diciendo, a pesar de mis errores, yo lo hice por ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando uno está sin Cristo, uno comete muchos errores. Pero le damos gracias a Dios que ahora tenemos como fuente de sabiduría Dios. Pero tenemos que estar seguros que esto sea así. Tenemos que reflexionar acerca de nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a las demás personas, que sea el resultado del estudio de la palabra de Dios. Porque muchas veces podemos descubrirnos actuando, hablando, pensando como la gente que no conoce a Dios. Y de hecho, de eso va a hablar en el siguiente capítulo, en el capítulo 3. Porque estos corintios, al haber permitido que estas ideas entraran a su vida, es decir, ellos, recuerden que Corintio tenía doble puerto, entonces ahí llegaban mucha gente extranjera y traían sus ideas, traían sus dioses, y ellos de alguna manera se impregnaron de todo eso. Y cuando llegan al cristianismo traen arrastrando esas ideas. Es como cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios y traemos ciertas ideas, ciertas maneras de pensar, ciertos patrones de conducta que han estado ahí en nuestra familia y nosotros lo seguimos haciendo. Continúa diciendo Pablo, antes dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es un versículo que no sé cuántos de ustedes se han memorizado. Yo recuerdo habérmelo memorizado, pero habérmelo memorizado mal. Porque este versículo no está hablando del cielo.
Y yo recuerdo haberlo memorizado diciendo, mira, ya me imagino las calles de oro y todo eso que tú ves en la Biblia. Pero aquí Pablo no está hablando del cielo. Aquí Pablo está hablando de todo lo que tenemos cuando estamos en Cristo, del fruto del Espíritu Santo, de la esperanza que tenemos al estar en Cristo, de la posibilidad de acercarnos, como lo hicimos antes de la reunión, en oración con Él, de la posibilidad de tener una familia en Cristo, del fruto del Espíritu Santo, del amor, la paz, la bondad, la amabilidad, el dominio propio. ¿Cuántos de nosotros batallamos con el dominio propio? Pues cuando no estábamos en Cristo. Entonces Pablo dice, todo eso es posible para ustedes porque la fuente de su sabiduría es Dios. Pero hace un énfasis muy interesante porque dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es decir, eso a lo que nosotros tenemos acceso no se puede alcanzar con nuestros ojos físicos. Ni siquiera lo podemos escuchar, ni siquiera entra en la mente o en el corazón, que es decir, la razón. Por eso, una vez más, es que el mundo no acepta la sabiduría de Dios. Por eso es que el mundo está persiguiendo el éxito. Por eso es que son tan populares ¿cómo se dice? Los coach, ¿verdad? Los que te dicen cómo ellos trabajan 2 horas al día y ganan mucho dinero y tienen los mejores carros y tienen la mejor vida. Debido a que el mundo está tan alejado de Dios, es que escuchas música, los corridos, y se llena, aquí, ¿cómo se llama? Un lugar que se llama de Rosarito, ¿verdad? Se llenó de los jóvenes que vienen a escuchar esa música, que hablan de poder, de éxito, de esa vida desenfrenada, pero no te encuentran la otra parte. No te encuentran la parte donde después de la fiesta existe el mismo vacío o aún peor. Como esa sensación muchas veces les lleva a consumir drogas y aún se sienten más vacíos. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, nuestra vida es plena. Porque no únicamente tenemos esperanza para esta vida, sino también para la siguiente. Que tenemos la esperanza de que aún todas las cosas obran a bien para aquellos que amamos a Dios. Aún las dificultades, aún las negativas a nuestras oraciones, aún los procesos. Cada una de esas cosas nos capacita y nos prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el primer punto es la fuente de la sabiduría de la que Pablo ha venido hablando. Y esa fuente es Dios. Número 2, ahora Pablo nos va a decir cómo es la revelación de esta sabiduría. Es decir, conocemos la fuente es Dios, pero ¿cómo nos llega a nosotros? Dice, fíjate en la primera palabra, dice pero. ¿Por qué dice pero? Porque ha dicho Pablo que era inalcanzable, que estaba oculta, que era secreta, que si los líderes de la humanidad la hubieran conocido, no hubieran crucificado. Entonces ahora dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando nosotros somos alcanzados por la gracia, dice la Biblia que Dios envía a su Espíritu Santo y nos sella como una garantía de vida eterna. Entonces, al tener el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a comprender la palabra de Dios. Por eso es que las cosas que antes no hacían sentido, ahora las podemos comenzar a comprender. En el versículo 11 nos va a dar un ejemplo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vamos a ir a Proverbios 14:10. Proverbios 14:10.
Dice, el corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Pablo lo que está diciendo es, así como el ser humano, cada ser humano sabe lo que siente, y muchas veces, aunque tengamos la bendición de estar casados, la persona que está a nuestro lado no entiende todo lo que nosotros estamos pensando. El Espíritu de Dios, cuando llega a nuestras vidas, nos trae la iluminación de la palabra de Dios. Por eso es que él dice, ¿verdad? Así como el espíritu humano llega a comprender lo que la persona está sintiendo, muchas veces nos es difícil que la gente entienda la manera en que nosotros nos estamos sintiendo. Bueno, el Espíritu de Dios viene y nos trae esa iluminación que nosotros necesitábamos para comprender su palabra. Vamos a ir a Ezequiel 36:26, por favor. Ezequiel 36:26, donde vamos a ver que el Espíritu de Dios se convierte en el vínculo entre Dios y la humanidad, ¿no? Dice, les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, la manera en que nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios es cuando hemos recibido el Espíritu Santo. De hecho, creo que ayer leíamos en nuestro plan de lectura, ¿verdad?, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Si no es que Dios hace un cambio en nosotros siguiéramos viviendo como antes lo hacíamos. Entonces, Pablo no únicamente les está dando la fuente de esa sabiduría, sino les está diciendo cómo es que nosotros podemos entender, porque dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Entonces, Dios, a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros nos exponemos a su palabra, podemos entender lo que antes no entendíamos. Por eso es tan importante el exponernos a la palabra todos los días, porque el Espíritu Santo comienza a hacer esos cambios en nosotros, comienza a reflejar esas áreas que no hemos entregado a Dios o que no hemos rendido totalmente, algunas conductas, algunas maneras de hablar. Entonces, Pablo está diciendo que esa sabiduría se recibe cuando hemos recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos alinea, nos ayuda a vivir de una manera diferente. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, por favor. Lo vamos a ver más claramente. 2 de Corintios 3, 18. Dice, así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Entonces, este es el proceso por el cual Dios nos va llevando una vez que hemos recibido su sabiduría, porque recordemos esto, el Evangelio, iglesia, no es únicamente el que pasamos de muerte espiritual a vida, sino que el Evangelio es algo que vivimos todos los días. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos, de que Dios nos siga transformando, de que Dios nos siga cambiando, de poder amar a la gente como Él lo hizo, de poder recordar esa obra y de cómo Él, por ejemplo, perdonó, aunque no la humanidad ni siquiera en su mayoría le ha pedido perdón. Eso nos lleva a nosotros a decir, oye, yo estoy viviendo de acuerdo al Evangelio. Por eso es que Pablo es muy insistente en decir, vivan de acuerdo a su vocación, a su llamado, a que ahora son cristianos.
Esta iglesia de Corintios se estaba distinguiendo no por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sino que se estaba distinguiendo por vivir más como el mundo lo hacía. Hay personas que dicen ser cristianos, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Se han expuesto a las enseñanzas, pero una persona es transformada gracias a la obra del Espíritu Santo que viene a habitar dentro de nosotros. Y entonces nuestra perspectiva de la vida cambia completamente. Entonces comenzamos a vivir de una manera distinta, y es por eso que Pablo les está diciendo, hey, esta fuente de sabiduría es Dios y se las entregó a ustedes a través del Espíritu Santo. Esto no proviene de ideas humanas, esto no proviene de ustedes, esto proviene de Dios mismo. Y va a continuar diciendo en el versículo 14 al 16, ¿cómo se ve esta diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? Fíjate, dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando Pablo habla del hombre natural, está hablando de las personas que no han nacido de nuevo. Y aquí está diciendo que una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir o aceptar estas cosas, este mensaje de parte de Dios. No puede hacerlo. Luego dice, ahí mismo, en el versículo 14, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos reciben lo que es del espíritu del mundo, lo que está de moda, no lo que viene del Espíritu de Dios. Y ahí nos va a dar la razón, porque para ellos son locura. Para el mundo que no conoce a Dios, así como para nosotros antes de ser cristianos, las cosas de Dios también eran locura. Para la gente que no conoce a Dios, hablarle de la eternidad, hablarles de que tenemos un Señor, hablarles de que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hablarles de ser humildes, para ellos son locura. Para ellos la vida es el presente, es el hoy. Ellos dicen, no, yo quiero vivir la vida como yo quiera. Los hemos escuchado, ¿verdad? Yo quiero ser feliz. Sí, el problema es de que en el mundo no se encuentra la verdadera felicidad. Entonces dice Pablo, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede recibir las cosas de Dios. Por eso es que tú y yo le podemos compartir a una persona, y si Dios no hace un cambio en dicha persona, no puede. Son locura. No son tan importantes, lo deja para después, más adelante. O ellos tienen un Dios hecho a su medida, ¿verdad? Es un Dios buena onda, es un Dios que no manda a nadie al infierno, es un Dios que no pasa nada. Dice, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se van a discernir espiritualmente. Y si ellos no tienen el Espíritu de Dios, no lo pueden recibir. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros estamos leyendo, es el Espíritu de Dios que nos trae iluminación. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva a entender lo que ahí está diciendo. Pero este libro no es un periódico, o sea, no es el periódico. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores a escribir lo que aquí tenemos, nos ayuda a nosotros a entenderlo. De hecho, el salmista en el Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos, dice, para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Por eso es que al momento de leer la Biblia, debemos de procurar tomar un tiempo y orar antes y no leerlo así nada más. Entonces el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado
de nadie. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, aquí se está refiriendo que el hombre que no ha nacido de nuevo no tiene el poder de juzgar al que sí ha nacido de nuevo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, lo mismo que hicieron con Jesús, van a hacer con nosotros. Por eso es que Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados cuando los persigan. Si tú hablas con alguien que no ha nacido de nuevo y que no quiere nada con Dios, va a decir que lo que tú y yo estamos haciendo es una locura. Que cómo se te ocurre, que ya te lavaron el cerebro, eres un aleluya, estás perdiendo tu vida, te están robando. Entonces Pablo dice, ellos no tienen la autoridad de juzgarte. Mira cómo trataron a Jesús, mira cómo trataron a los profetas, mira cómo trataron a los apóstoles. No podemos esperar, ¿verdad?, que nos van a tratar diferente. Ellos no lo logran comprender porque para ellos la vida se trata de otra cosa, se trata de las ideas del mundo. Y otra vez nos regresamos al primer punto, que la fuente de nuestra sabiduría es Dios. Y debemos de tenerlo presente, iglesia. Cuando estemos educando a nuestros hijos, ¿qué ideas vas a permitir que entren a la educación de tu hijo? ¿Lo que el mundo dice o lo que Dios dice? Y para que tú puedas estar seguro de que lo que tú vas a hacer, hablando de este caso en particular, es lo que Dios dice, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas que Dios te ilumine para saber cómo esos principios se aplican a la vida de la familia. ¿Cómo podemos tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? Entonces dice el versículo 16, porque ¿quién, dice, conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa que tenemos la mente de Cristo? Significa que tenemos la palabra de Dios, iglesia. Significa que al tener al Espíritu Santo podemos entender los pensamientos de Dios, el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso esta mañana es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros pueda decir, bueno, la manera en que yo me estoy comportando, ¿de dónde viene este comportamiento? ¿De qué idea? ¿De dónde surgió? ¿Quién me dijo que las cosas deberían de ser así? ¿O por qué me siento como enojado, enojada, o molesta? ¿O por qué trato a mi esposo como lo trato? ¿Por qué no me someto a mi esposo como la autoridad de mi casa? ¿De dónde salió esa idea? El esposo también es un buen momento de que él pueda decir, bueno, ok, Dios me ha entregado a mi esposa para que esté bajo mi autoridad, pero yo estoy bajo la autoridad de Cristo. ¿O estoy bajo la autoridad de qué? ¿Quién está gobernando en nuestras casas, iglesia? ¿Cómo es que estamos viviendo la vida? Ahorita estamos viviendo una cultura de comodidad, ¿verdad? Mira, si está cómodo, si no me tengo que mover, si no me tengo que esforzar, entonces lo hago. Y no es así. Tenemos que reflexionar de dónde han salido las ideas que están dirigiendo nuestras vidas. Por eso es que somos tan, a lo mejor no sé cómo explicarlo, pero como estrictos o cuadrados entre lo que permitimos y no permitimos dentro de la iglesia. Porque creemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que un día vamos a rendirles cuentas. Entonces, los corintios, una vez más, tenían problemas de divisiones, tenían problemas de pleitos, tenían problemas de contiendas, tenían problemas en sus matrimonios, tenían problemas porque había pecado y ellos se enorgullecían, no había disciplina, tenían problemas en la Santa Cena, tenían problemas porque como ellos venían de la idolatría y de dioses paganos, ellos creían que eso se aplicaba también en la iglesia cristiana. Y vemos el uso desmedido de los dones, y ellos querían entrar en éxtasis y estar gritando durante las reuniones. Hay iglesias que todavía el día de hoy lo hacen.
y creen que son espirituales. Entonces, nosotros necesitamos en esta mañana decir, ok, la fuente de mi sabiduría es Dios, estoy escuchando al Espíritu Santo, y aún más allá, iglesia, y lo quiero decir con mucho respeto y con mucho cariño, asegurémonos que tenemos el Espíritu de Dios, porque debe de ser evidente cuando una persona ha nacido de nuevo. Tiene que haber un antes y un después, tiene que haber un giro de 180 grados en nuestra manera de vivir. Tenemos que estar seguros de que hay una diferencia, porque en la última parte Pablo dice, mira, tú quieres darte cuenta cómo se ve un hombre natural, es decir, un hombre que no ha nacido de nuevo con un hombre que ha nacido de nuevo. Mira, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Entonces nosotros debemos de cuestionar, ¿estoy entendiendo las cosas de Dios? Y cuando hablo de entender, hablo más que decir, sí, ya leí el versículo del día. No. Estás aplicando lo que Dios te está diciendo a través de tu palabra a tu vida diaria. Porque eso es entender. O sea, entender no es únicamente decir, no, sí, ya vi ahí de qué se trata, ya, con eso. No. Es aplicarlo. Es vivir de acuerdo a esos principios. Porque, dice ahí Pablo, el hombre natural no puede, son locura. Entonces a lo mejor nosotros no decimos abiertamente es una locura, pero simplemente nuestra vida no está alineada a la palabra de Dios y estamos diciendo con eso que nuestras ideas, o sea, nuestras maneras de pensar es mejor que lo que Dios ha dicho. Sí, ya sé que Dios ha dicho que yo debo de ser el líder en casa, pero no, qué flojera, mi esposa que se encargue. Yo estoy bien a gusto aquí en el sillón, yo no quiero problemas, yo no quiero tener que guiar a mi familia, que lo haga mi esposa. Eso no está bien. No, ya sé que tengo que leer la Biblia, pero es que tengo otras cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que ahorrar. Entonces hay otras prioridades. Y así nos podemos ir por cada una de las áreas de nuestra familia. Aquí la clave es que podamos entender que la fuente de la sabiduría es Dios, que nos la revela a través de su palabra, y que hay una diferencia entre el hombre natural, el hombre, la persona que no ha nacido de nuevo, y la persona que sí nació de nuevo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos por la revelación de tu sabiduría, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti y conocer, Señor, qué es lo que estás demandando de cada uno de nosotros. Yo te pido en esta mañana para que como iglesia podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús y de tu voluntad para nuestras vidas. Que sigas guiándonos, Señor, que esta mañana cada uno de nosotros pueda salir desafiado a vivir de acuerdo a tu palabra, a tus ideas, a tu sabiduría, Señor. Que si hemos estado viviendo de acuerdo a la sabiduría humana, podamos primero que nada reconocer que eso es un error, darnos cuenta que eso nos va a llevar al fracaso, Señor. Que necesitamos humildad para aceptar cuando no hemos hecho las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y que nos ayudes, Dios, a poder vivir de acuerdo a tus principios, para de esa manera reflejar tu gloria a la gente que nos rodea. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.